Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos a nuestra siguiente sesión que estamos dedicando al libro de Richard Bates, LSD y la mente del universo. Hola Paco, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, que se me ha olvidado poner el libro aquí. Se te ha olvidado poner el A ver, libro, pero sí, sí, me ahora saldrá, ahora saldrá. he acordado del título y del autor, menos mal. Bueno, le estamos dedicando, a propósito del libro, una serie de sesiones para reflexionar también sobre nuestro propio recorrido, nuestro propio aprendizaje y también pues para dialogar con aspectos que nos ha llamado la atención de este libro, que insistimos, es muy recomendable, está editado en una editorial desconocida para mí, no sé si tú la conocías, Paco. No, 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 ¿verdad? no, Es un libro no me suena. un poco desconocido, pero que recomendamos mucho porque está muy bien escrito, es riguroso, es muy rico en cuanto a la descripción de experiencias, que desde mi punto de vista es bastante difícil trasladarlo al papel. Y bueno, pues nos ha inspirado a hablar de lo nuestro también, ¿no? Como diría Paco Umbral, hablar de mi libro, hablar de mi historia. Exacto. Y bueno, pues del cuerpo al cosmos es el tema que hoy nos convoca, cómo pues este tipo de trabajos nos puede llevar, ahí está el libro, muy bien, Diamantes del Cielo, es el subtítulo. Eh, Fijaros que este tipo de sustancias, que es verdad que son muy variadas y tienen sus diferencias, normalmente se asocian a un estado de enajenación mental, ¿no? De pérdida de conciencia, alucinación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la psicodelia. Yo le comentaba a Paco antes de empezar a grabar que para mí, pues la psicodelia no la asociaba a nada terapéutico, no lo asociaba a un trabajo interno real, sino que lo asociaba pues al movimiento de los años 60, entendido como un movimiento que busca la creatividad, busca en la imaginación psicodélica inspiración para hacer música, para el arte en general, ¿no? Aunque bueno, pues también de ahí derivó un movimiento político pacifista y bueno, y tiene una riqueza mucho mayor de la que en principio yo conocía, por ejemplo, la terapéutica. Entonces, yo el LSD no lo he probado otro tipo de sustancias, por ejemplo, el jicuri o el mezcal, como lo queramos llamar, que es una sustancia que está ahí en México, en el desierto, Viricuta se llama, ahí en San Luis Potosí, que, bueno, no te lleva tan, digamos, lejos de ti, en ese sentido psicodélico, astral, sino que te lleva muy dentro de ti, pero a un nivel muy corporal, muy físico, muy sensorial, muy emocional. Es una sustancia que te va, es lenta en su modo de ir entrando, no es así impactante, no es ese cohete que puedan ser otras sustancias, sino que va entrando poquito a poco. Y, y claro, es muy paciente, muy inteligente, porque sabe de las corazas que tenemos, en mi caso, pues muchas, y, y bueno, pues yo con el tiempo, mi trabajo fue ir ablandándome, permitiendo que fuera entrando en mí, que fuera rompiendo esas corazas. Y claro, ahí hay un proceso de soltar el miedo, porque yo al principio proyectaba mi miedo en la planta, en la sustancia, pensaba que era ella la que me hacía daño, cuando lo que años después descubrí es que el daño estaba en mí y ella me lo iba reflejando, lo que hacía era como amplificar la sensación de dolor para que la viera y la sintiera. Y en ese sentido estas sustancias son como amplificadores del sentir, como una
hay cajas de resonancia, pues esta es como una caja del sentir que lo aumenta, no porque antes no hubiera ese dolor, sino que te permite percibir el dolor en su estado puro. Y esto para mí ha sido un aprendizaje importante. El dolor que sentimos en el estado ordinario de conciencia no es el dolor real, que muchas veces está camuflado, sepultado, oculto, y solo percibimos pues un porcentaje, un 10%, un 30%, un 50%, según los niveles de sensibilidad que cada uno ha podido desarrollar, pero en general, que menos tenemos un porcentaje amplio de ese dolor inhibido. ¿No, Paco? Cuéntanos cómo ha sido tu proceso. Pues a ver, ya que estás hablando del dolor, pues me gustaría comentar algo desde el punto de vista neurológico. Los estudios que se han hecho, el dolor se procesa en la misma zona que se procesan las emociones. Y por lo tanto, el dolor se compone de dos elementos. Hay un elemento que es el físico, que sería el de la propiocepción, el darte cuenta de qué está sintiendo tu cuerpo. Y luego hay otro elemento emocional que se asocia a esa sensación. El dolor, cuando tiene esa connotación de algo que no quiero, se produce porque se han juntado la sensación interna con la emoción que te hace sentir que es peligroso. Y entonces intentas huir, ¿bien? Empiezas a resistirte a la sensación interna. Esa es la razón de por qué existen diferentes umbrales de dolor. Hay personas, yo tengo un amigo que me contaba que corrió una vez no sé cuántos kilómetros y en un momento dijo, ay, tengo el zapato como húmedo. Y miró el zapato y es que estaba lleno de sangre, que se le había levantado la piel. Bien. Y él no sentía dolor. Bien, tiene un umbral muy alto de dolor. Y hay otras personas que en cuanto les tocan un poco, les aprietan, pues aparecen hematomas y sienten dolor. ¿Vale? Pues el procesamiento es de nuestro cerebro. Y este es el punto clave. Los enteógenos son una herramienta para que nosotros accedamos conscientemente al funcionamiento inconsciente del cerebro. Es la gran herramienta. De hecho, creo que era Leary, uno de los primeros de Harvard, ¿no?, que empezó a jugar con estos temas, decía que en su primera sesión aprendió más de cómo funcionaba el cerebro de todo lo que aprendió en su carrera de psicología. Bien, porque estás experimentándote a ti. De hecho, incluso hay momentos en los viajes en que te das cuenta de que allí donde pones la atención, de repente se disparan todos los pensamientos y se rellena tu mente porque has puesto la atención en un punto y eso ha servido como el disparador, ¿no? Llevas la atención a otro punto y ocurre otra cosa. Y luego te vas dando cuenta de cómo es el patrón interno de los pensamientos, porque estás en bucles una y otra vez, explicándote lo que sucede de la misma manera y además estás poniendo ya como el ¿qué va a pasar? Y entonces te sientes bien porque se cumple eso que tú ya has previsto de lo que iba a ocurrir, ¿no? Pues esta es la parte que me parece fundamental cuando empezamos a tratar el tema de los enteógenos como adultos, ¿bien? Como personas que quieren mejorar en sus vidas, que quieren sanar, que quieren abrir nuevos procesos. Es darte cuenta de que tú convives con tu inconsciente, que es el que gobierna tu vida. De hecho, cuando tú te vas a dormir, pierdes la conciencia y sigues vivo. Luego hay algo interno en ti que está sosteniendo el cuerpo y todo el funcionamiento. Y luego te despiertas. Y cuando pones un poco de conciencia te vas dando cuenta de que hay muchos patrones internos que te atrapan. E incluso esos patrones internos están relacionados con el cuerpo. Y vas viendo también con los enteógenos cómo es esa relación entre ese pensamiento, esa emoción y la tensión física. Cómo se enlazan uno con otro. Y cuando llevas la atención al cuerpo, también te da la oportunidad de sentir de verdad cómo es ese dolor. Y cuando te rindes, el dolor se empieza a expandir y empieza a perder esa sensación de malestar. Al final te das cuenta que el dolor no es más que una compresión, una tensión interna que evita que sientas algo.
Y cuando te rindes, pues ocurre esa magia, ¿no? De respiras, todo se expande y llegas a la paz. Porque ese es el objetivo también de los viajes. No solo es enfrentarte al dolor, el malestar, el darte cuenta de, no. Claro. Es que hay algo fundamental. Cuando te rindes y atraviesas todo eso, se suelta esa tensión interna, cambian los programas mentales. Lo siguiente es llegar al estado de paz, que es el estado natural del cuerpo sin tensión. Y, oh maravilla, mucha gente no ha experimentado ese estado. Total, Bien, total. Yo, ¿qué es lo que ocurría con el movimiento pacifista? Es que la psicodelia nos han vendido solo la parte de las luces y los colores. Pero es que cuando bajas, cuando el viaje empieza a descender, aparece un bienestar tremendo, una sensación de amor, una sensación de conexión con los demás. Y claro, ¿cómo vas a ir tú a la guerra a matar a nadie si tú eres amor? Y esto lo mismo nos recuerda a aquellas canciones de misa, bien, Dios es amor y todo esto, porque está en la base de las religiones, esa experiencia a la que te llevan los enteógenos una vez atraviesas la parte más dura, Nombra. es la de conexión, la de volver a conectar con eso más grande que no el puro cuerpo físico. Sí. Sí, yo me venía lo de los patrones mentales. Claro, antes de llegar al cuerpo, un chamán decía, viene el acorralamiento del espíritu. El acorralamiento en el sentido de que acorrala la mente con tus pensamientos porque hay una cantidad de bucles que no te permiten entrar al cuerpo, entrar ahí a esa siguiente fase que sería el dolor, ¿no? Y es verdad que yo en mi caso, pues eran pensamientos de yo no puedo sostener esto, no puedo afrontar el dolor, no puedo abrirme, no puedo mostrarme vulnerable. Pensamientos de ese tipo a mí me atenazaban y creaban una resistencia mental que me impedían soltarme. Yo creo que ahí hay como un primer obstáculo, ¿no? Que es rendirse a la inteligencia que está entrando en ti, aunque te lleve a lugares oscuros, lugares indeseables, lugares que están ahí bloqueados. Cuando tú te rindes, a veces por la propia fuerza que tiene la sustancia, pues llega el momento de la rendición. Y ahí es cuando puedes conectar con ese dolor que, bueno, en mi caso era muy fuerte. Yo, por circunstancias, desde antes de nacer, tengo dolores muy fuertes. Y tal vez por eso también he sido como particularmente combativo contra la sustancia, porque pensaba que el dolor lo infligía a ella. Hasta que ya pasados unos años llegué a la lucidez de, no, no, si es que el dolor está en mí. Ella me está ayudando a abrazarlo. Y bueno, hay que pasar ese miedo. En mi caso era mucho miedo a sentir, a estar en esa vulnerabilidad, a contactar con la tristeza. Y cuando todo eso fue, bueno, más o menos atravesándose, lo que llegué es a ese dolor que está ahí como un estrato más profundo de la psique, dolor, estar con el dolor. Y como tú bien dices, claro, no es para quedarse ahí, no es para recrearse en el dolor, porque si no, todo esto sería un ejercicio de puro masoquismo, ¿no? Sino que es llegar a una conexión con la totalidad, una conexión que es amor, pero es que incluso llega un momento, a mí me gusta cómo lo expresaba este David Hawkins, ¿no? Este libro, el de Hariri, él hace como una pirámide de las emociones y los sentimientos superiores, y él decía que el amor no es el último estadio, sino la luz, ¿no? La conexión, la unidad, no sé cómo lo llama. O sea que se puede llegar a ese tipo de sentimientos puros que están en la base
como tú dices, de la religión, ¿no? Dios es amor. Eso que, bueno, San Juan, ¿no? Lo dice, Dios es amor. Bueno, suena muy bonito, pero siéntelo, ¿no? Siéntelo y para llegar ahí hay que bajar al cuerpo, hay que pasar, pues, esos umbrales que va poniendo, la mente con sus bucles, las propias capas de dolor que hay ahí, bueno, de miedo, de tristeza. Y ya una vez que se atraviesa eso, viene un estrato todavía más esencial, que es el amor, ¿no? El amor puro, un amor incondicional, un amor a la totalidad, a la existencia, y eso es lo que se le ha llamado Dios. Eh, lo puedes llamar como quieras, pero es muy real, muy, muy vivo, ¿no? De hecho, en el libro, eh, Christopher Bache, él se pone una misión en esa exploración que hizo de 20 años, que era hacer como una cosmología de esos otros estados de conciencia. Y nos cuenta que la parte terapéutica no le importaba tanto, que lo que quería era explorar esos otros estados de conciencia y por lo tanto cuando pones una intención con los enteógenos, estás dirigiendo el viaje, vas hacia ese punto. Entonces, en lo que es mi experiencia personal, yo lo redirijo más hacia la parte terapéutica porque es lo que el mundo donde estoy yo desde el 2009, ¿no? Entonces me sale más esa parte. Pero sí que es muy interesante el libro porque, como ya hemos dicho, te hace la cartografía de lo que te espera Sí. más allá, ¿no? Él, en un primer momento, accede a lo que denomina el océano del sufrimiento, porque empieza a entrar en contacto con el inconsciente colectivo, pero en la parte de pues el sufrimiento en sí. A mi entender, esto es normal porque hay un condicionamiento muy fuerte que creemos que no. Hay momentos en que nos podemos llamar ateos, pero en realidad nosotros estamos criados dentro de una sociedad que tiene una cosmovisión espiritual. Y Bache, pues es profesor en la universidad de religiones comparadas, de filosofía, ¿no? Y por lo tanto, su formación o su aprendizaje inicial como niño dentro del cristianismo, pues como que nos da una pista, ¿no? Ese sufrimiento es como una base fundamental de la tradición cristiana católica y todos aquellos que adoramos al Cristo crucificado, ¿no? Que sería como estás adorando esa capacidad de sufrir por los demás para redimirnos a todos. Entonces, a mí me da la impresión de que Bache en esa parte de su viaje, que era al principio, en las primeras experiencias, entra en ese punto de redentor también por el bagaje que traes, ¿no? Conectas con ese sufrimiento de las mujeres, los niños, pues lo cuenta bastante en detalle todo eso que él atravesó. Y a partir de ahí siempre dice, primero te conectas con todo eso y cuando te rindes y lo sueltas, pues llegas a ese océano de paz, ya de conexión, pero que también nos cuenta cómo es el viaje hacia esos otros estados, superando incluso el amor, como comentabas tú, ¿no? Llegaba a lo de Diamantes en el cielo, el subtítulo es por la luz diamantina. Cuando llegas a atravesar esas capas incluso de amor, pues llegas a ese estado de plenitud absoluta, que es esa luz que te envuelve. O sea que todo esto también lo podéis encontrar en el libro, muy bien explicado. Solo que, bueno, nosotros en este capítulo, pues vamos a hacer un poco el enlace entre el cuerpo y el viaje cósmico. Bien, nosotros, yo creo que las experiencias que hemos tenido son más físicas de cuerpo, aunque tú también tienes la parte de disolución. Todavía yo ahí no he llegado. Cuando lo vi así de lejos dije, bueno, espérate que mejor me quedo por aquí abajo. Sí, bueno, el autor, de hecho, en un momento dado dice que si volviera a empezar, no se hubiera impuesto ni unas dosis tan fuertes como él se impuso,
ni tampoco un trabajo tan psicodélico como es el LSD, sino que lo hubiera complementado con trabajos más corporales, más toma de tierra. Él cita la ayahuasca y el hongo. No sé yo hasta qué punto, pero bueno, él lo entiende así, como que es verdad que él quiere una exploración cosmológica, él iba directamente ahí, como buen filósofo, pues quieres conocer el absoluto, ¿no? Pero claro, si te saltas la parte terapéutica, pues ahí luego hay una carencia que luego va contando también los lastres que a él le va dejando este trabajo, porque él, como profesor de historia de la filosofía de las religiones, ¿no? Religiones comparadas, él criticaba mucho cómo las religiones se obsesionan con el cielo y se disocian del mundo, ¿no? De la tierra, y eso crea una dualidad, ¿no? ¿No? El monje que se recluye en el monasterio, que se desentiende del día a día, no sé, el activismo, los problemas sociales, la política. Pero él con el tiempo se fue dando cuenta de que se estaba disociando también del mundo, del cuerpo, por ese exceso de exploración cosmológica. No lo compartía con nadie, pues bueno, digamos que en su vida íntima él no hablaba de esto con nadie y bueno, y le faltaba un poco más de trabajo con el cuerpo, ¿no? Con el sentir, con la apertura del corazón. Entonces, bueno, es algo que es verdad, cada sustancia tiene su manera de trabajar, pero aquí un peligro que hay es volarte mucho sin tener raíces, ¿no? Irte mucho al cosmos, querer aspirar a cartografiar el universo, que es lo que él se propuso, pero luego hay disociaciones contigo, ¿no? Están tus heridas, está tu pasado, está ahí tus relaciones, todo eso es mucho más cercano y lo que realmente luego para nuestro día a día más nos va a ayudar, ¿no? Estar más en tierra, haber procesado la herida o las heridas, los traumas, poder ser más compasivo con el otro. Bueno, todo eso, yo por ejemplo, con este trabajo del Hikuri sí te lleva a eso, ¿no? Te lleva, ¿no? En América lo llaman la Pachamama, la conexión con tierra, el, el, pues la madre, ¿no? El amor. Y creo que eso sería como el principio, ¿no? Primero ve a ti, enrézate, siente, suelta, llora lo que tengas que llorar, ponte en paz con tu madre, ponte en paz con tu padre, ponte en paz con tus ancestros, tu árbol genealógico, la familia, tu pareja. Eso es lo que realmente es el trabajo de sanación, ¿no? Y yo al principio ni sabía que estaba haciendo un trabajo de sanación. Yo pensaba bueno, que estaba investigando, haciendo antropología cultural, estudiando a los indios, sus tradiciones, sus creencias, pero poco a poco el espíritu me fue diciendo, no, si esto en realidad es para ti, te concierne a ti, porque tienes todo un universo bloqueado que solo así vas a poder contactar. Y es verdad, o sea, yo sí creo que la vida es muy sabia y a cada uno le va poniendo delante lo que necesita y a mí me lo puso de esta manera porque, bueno, pues yo traigo mis traumas y la única manera de ir ablandando y entrando pues era con medicinas fuertes. Entonces la vida pues me llevó ahí a trabajar con indios, trabajar con chamanes y a insistir una y otra vez. Yo ahí sí que algo bueno que hay en mí es que soy persistente. Cuando me propongo algo, me remango y una y otra vez insisto. Y bueno, lo digo porque la entrada yo creo que ha de ser por ahí, ¿no? Por el cuerpo, por el sentir, por atravesar todo tipo de emociones, por abrirnos al dolor
el ser humano puede sentirlo todo, puede aprender a sostener todo tipo de dolor que va apareciendo y, y bueno, y eso es lo que nos va abriendo, ¿no? Nos va abriendo a estados de plenitud, a estados de comunión, es una palabra que me gusta mucho, comulgar con el todo, sentirlo todo, estar abierto al amor y bueno, a partir de ahí uno ya puede subirse a la nave con, digamos, con el carnet de conducir ya en regla, ¿no? Como que ya es más fácil pues hacer viajes más de otra índole, más astral, más psicodélica, pero ya teniendo como un anclaje en tierra, un anclaje al sentir, al corazón. Y bueno, eso yo creo que es lo más importante. Y tal cual, al final del libro, Bache cuenta que tuvo que dejar ya los viajes porque notaba como una sobrecarga energética en su cuerpo. Sí, Y eso tiene todo que ver con no haber hecho la parte terapéutica. eso es. Bien, y la parte terapéutica incluye todo lo que nos han contado a lo largo del tiempo, aquello de mens sana in corpore sano. Bien, necesitas que tu cuerpo tenga su fortaleza. Necesitas que tu cuerpo haya soltado sus rigideces para que toda la energía que tienes por dentro pueda fluir sin bloqueo. Porque si no, claro, se queda atascada en ciertos puntos y vas a notar mucha tensión interna. Por tanto, todas las herramientas externas de trabajo físico, estabas comentando, por ejemplo, el TRE, ¿no? La terapia para liberación de trauma a través de los temblores neurogénicos de David Berceli, Ah, sí. pues es muy interesante porque desbloquea toda la carga de tensión muscular del psoas, que es el músculo que se cierra cada vez que recibes un ataque. Claro. Entonces, todo lo que hayas podido vivir, tanto en gestación como en los primeros años de vida, que no es muy consciente, si has recibido ataques, se guarda la información en tu cuerpo, físicamente, en los músculos. Se generan contracturas crónicas y se generan patrones emocionales y de interpretación de la realidad que te condicionan a estar pues, en esa hipervigilancia y pues, con el bucle activo continuamente. Si no trabajas el cuerpo, tienes un cuerpo débil, pues al final no vas a tener la energía suficiente como para avanzar en este proceso de descubrimiento y de sanación con, con una confianza. Y normalmente pues llegan momentos en que lo tienes que dejar. De hecho, en esos 20 años que cuenta Christopher, pues hubo muchos momentos de parar un año, parar 2 años, o incluso creo que una vez paró Sí, decía varios, o 5. paró 5 o 6 años. Sí, 5 o 6 años. Bien, eso al final son procesos que te están indicando que algo te está faltando Mm, en lo que realizas. Si solo te dejas llevar por las medicinas, por los enteógenos, falta una parte fundamental, que es la parte de la integración en el día a día. El enteógeno te abre un nuevo mundo, ¿bien? Te abre, te desbloquea, te pone en contacto con eso que está en ti, que está en tensión, el trauma, pero no tiene por qué resolverse el trauma completamente en un viaje. mm, Lo mm. mismo se abre la puerta, pero luego hay que entrar a limpiar. Y eso es un proceso que tú tienes que hacer en el día a día. Y para eso están todas las herramientas terapéuticas que en las tradiciones espirituales están camufladas, están ahí metidas, ¿bien? Ajá. Pero tienes que entender cómo funcionan. Ejemplo, para situaciones traumáticas necesitamos anclajes positivos, necesitamos tener una palabra, un gesto, una imagen que active una sensación positiva potente, de manera rápida, ¿bien? Casi que lo maneje el cerebro reptiliano. Bueno, pues esos anclajes que en PNL nos explican cómo hacerlo y tal y cual, es lo que de toda la vida está asociado al crucifijo, a la medallita de la Virgen, a los mantras, a los mudras, a el Mm, rosario. Si te evocan emociones positivas intensas, pues entonces cuando tú estás alterado, estás agobiado, entras en ese estado, lo activas y en tu cerebro empieza a debilitarse la carga de estrés.
y entonces sales de ese estado. ¿Bien? O Mm, sea, la herramienta la tienen para trabajar. Otra herramienta es entregarte a la divinidad, decirle, me entrego a ti, haz conmigo lo que tengas que hacer. Que ese es el rendirte del que estamos hablando en los procesos enteogénicos. Llegar a ese momento de decir, pero estoy aquí peleando, esto no se acaba nunca, pues ya está, o me dejo. Bien, pues eso es el entregarte a la divinidad que te proponen en las tradiciones espirituales. O sea que, hágase tu voluntad, ¿no? claro, exacto, Hágase tu exacto. voluntad. Luego, los seres humanos llevamos un montón de años, milenios aquí dando vueltas y tenemos las herramientas para el trabajo con el gran problema que es el trauma, que son esos aprendizajes tan potentes que se fijan y que se convierten en una cárcel, no te permiten salir. Entonces, está claro que los chamanes sabían que se necesita ayuda para salir de determinadas vivencias y esas ayudas son el reseteo del cerebro, que es lo que hacen los enteógenos. Apagan la red neuronal por defecto, esa cárcel mental que está justificándose todo el tiempo, identificando, diciendo cómo tienen que ser las cosas, eso se apaga y de repente el cerebro puede conectar zonas que están continuamente siendo filtradas. Eso Y es. ahí viene la psicodelia. De hecho, eso en neurología tiene un término que se llama sinestesia. Mm, La sí, sinestesia es una configuración del cerebro en que las zonas perceptivas se quedan conectadas. Cuidado, se quedan conectadas. Esto le pasa a los niños las tienen conectadas, por eso tienen esa imaginación que tienen. Pero luego cuando crecemos se produce la poda neural, que separa las conexiones y las conexiones que no se utilizan tanto, pues se pierden. Bueno, el enteógeno logra que vuelvan a conectarse. El cerebro se vuelve plástico y te permite procesar la información de otra manera. Y de repente escuchas un sonido y aparece una imagen. O todas tus percepciones de sensaciones en tu cuerpo se te muestran a través de imágenes de colores fractales. totalmente. Mm. Sí, yo en mi experiencia he podido entender el imaginario indígena tan colorido que ellos tienen en sus artesanías, ¿no? Sus pulseras, sus bolsos, sus telares, sus tejidos. Es que los ves ahí, en ese estado, de repente empiezas a percibir geometrías sagradas, geometrías particulares del mundo indígena, colores muy vivos, y eso está en la base del imaginario de la cultura mexicana. México se asocia mucho al color. Allá por donde te mueves en México, las casas son de distintos colores. El propio gobierno usa muchos colores en su manera de comunicar. Y es que está en la base de los pueblos indígenas que hay en México el uso de colores muy intensos y muy vivos. Y claro, ¿dónde sale todo eso? Pues de las introspecciones que hacen a través del viaje chamánico. Está ahí en su base cultural. Luego me llamó la atención que los propios mexicanos no suelen apreciar eso, pero en su acervo cultural está pues ese imaginario tan vivo, tan colorido, tan expresivo, que está ahí en el inconsciente y que, como tú bien dices, ¿no? Pues la medicina lo que hacen es desbloquear el inconsciente con todo ese potencial creativo, colorido, expresivo, sentido, inspirado, ¿no? Te abre mucho la inspiración. Pues bueno, todo eso lo tenemos ahí, en los niños sale de manera natural, pero luego ya se encarga el sistema educativo y todo el entramado institucional en ir bloqueándolo. Solo se entrena la parte racional, memorística y todo lo demás se deja a un lado como si fuera, digamos, un estrato inferior. Pero no, el 50% de la percepción humana es así, es emocional, bueno, es sensorial. La otra parte es lógico, conceptual, racional, pero es que estamos obviando pues, un potencial enorme
bueno, pues es esa expresión de vida y el ser humano integrado ha de saber llevarlo a su día a día, no verlo como un estrato de la infancia que, bueno, ha de ser superado, sino que ha de ser integrado. El ser humano, es verdad que al crecer va desarrollando capacidades más abstractas, más lógicas, más conceptuales, pero no debe de escindir lo anterior, que es lo que se suele hacer en la escuela, sino que ha de ir integrando lo nuevo en esos peldaños previos que tienen que ver con eso, la percepción sensorial, la creatividad, la expresión artística. Bueno, pues te lo abre, ¿no? El trabajo con estas medicinas te va abriendo, te va ayudando a recordar toda esa parte que se ha quedado bloqueada, ¿no? Y además es que es tal cual. Tú te desconectas del cuerpo y los colores pierden viveza. El Sí. mundo se vuelve como más gris. Bien, vives apagado. Porque el cuerpo es el que tiene la energía, el que te da la vibración, el que te activa. Y es normal que las culturas, los grupos indígenas que todavía están vinculados a los enteógenos, tengan esa expresión de viveza y de color. Mientras que los occidentales intelectualizados, que ya no sienten el cuerpo, que es algo que está ahí como separado porque es la fuente del pecado y todas estas cosas, pues claro, poco a poco vas perdiendo el sentido de la vida. Y luego resulta que hay terapias que te llevan a encontrar el sentido de la vida. Y el sentido está aquí, está en tu cuerpo. Sentirte ¿Te has vivo. olvidado del cuerpo? Del sentido de la vida a sentirte vivo. Claro, es que es lo mismo. Es lo mismo. El sentido de la vida te lo da sentirte vivo. Y para sentirte vivo tienes que conectar con tu cuerpo. Pero ¿cómo conectas con tu cuerpo? Pues respetando el proceso en el que el propio cuerpo se genera. Un psicólogo de los fundamentales en el siglo XX fue Maslow. Y Maslow proponía una pirámide que era la manera en que los seres humanos podían llegar a la autorrealización. Y esa pirámide tenía una serie de niveles. El primer nivel era el de supervivencia. Tenías que tener cubiertas tus necesidades básicas para poder avanzar al siguiente nivel. Que el siguiente nivel es sentirte protegido. Eso también lo tienes que tener resuelto para avanzar al siguiente nivel, que eran las relaciones, el poder conectarte con los demás, el poder amar. Y ya después, cuando todo eso estaba bien asentado, aparece tu valía, tu autopercepción como un ser valioso. Y cuando se conectan esas 4 piezas, pues ya puedes llegar a la cúspide, que es la autorrealización. Me muestro al mundo como soy, me expreso con confianza. ¿Cuál es el problema que nos encontramos generalmente y también con los enteógenos? Que es que leemos mucho. Y entonces leemos cosas que no están en el nivel que nosotros necesitamos asentar. Y nos pensamos que nos podemos saltar los niveles e irnos al superior. Y cuando llegamos al superior, pues fingimos que pertenecemos a este nivel cuando todo lo de abajo está sin asentar. Y claro, ¿qué ocurre? Que luego el pequeño golpe que me lleve me genera una inestabilidad tremenda, porque lo de abajo no está firme y me vuelvo a caer. Bien. Y eso es lo que ocurre tanto en la vida real, porque nosotros, pues ese principio de supervivencia básico lo perdemos si hemos sido destetados rápidamente. La teta es la conexión con el amor de mamá, con el cuerpo de mamá, con sentirme amado, seguro, que tengo todo lo que necesito y que me lo dan en el momento. Esa sensación se va generando en un momento en el que no hay un consciente que se explique las cosas, sino que lo está sintiendo el cuerpo y se queda como programas de sensaciones internas que luego, si faltan, estás en la incertidumbre en el día a día, en la inseguridad. De repente tienes dinero en el banco, pero te estás preguntando si te van a pagar el mes que viene. Dices, pero vamos a ver, piensa, ¿de dónde te puede venir eso? Si realmente el objetivo está resuelto. ¿Bien? Pues ese trabajo corporal, ¿bien?, es el que te ayudaría a ir asentando cada una de esas partes. Bien, el ejemplo que pongo últimamente
es el de los bebés cuando van a caminar. Si tú como adulto dices, yo sé caminar y le voy a enseñar a mi bebé a caminar, lo que vas a conseguir es que se salte todos los pasos intermedios que necesita para caminar con seguridad. Él primero necesita sentarse, arrastrarse, gatear, Claro. agarrarse a la mesa en la pata y levantar las piernas y volverse a caer sobre el culo. Necesita todo eso porque todo eso le está dando percepción, está ajustando los ojos, empieza a encontrar las medidas de las cosas solo con la visión, empieza a equilibrar su cuerpo, a tener pues la posibilidad de si me desequilibro, cómo vuelvo a ese estado de firmeza. Y en el último momento, cuando todo eso está ubicado, le pasa como a mi hija, que con 14 meses se levantó y solo estuvimos una semana dándole el dedo para caminar. Bien. Y Justo. claro, a mí me decían, no, es que tú caminaste con 9 meses. Ya, pero es que esto no es una carrera. Mm. Esto es cómo asientas lo fundamental para que el paso que des sea como natural. De decir, pues ya está, es lo que tiene que ser. Bien. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta con los viajes enteogénicos, porque si no caemos en los delirios místicos de hemos llegado a la fusión con la totalidad y tal y cual, y luego estás penando todo el día porque yo quiero volver a conectar con el amor. A ver, tienes que bajar el cielo a la tierra. Y para bajarlo a la tierra tienes que conectar con tu cuerpo y sanar tu cuerpo, que es el vehículo que tienes aquí. Totalmente, totalmente. Sí, lo de los... me ha gustado mucho el ejemplo del bebé porque habla de respetar el ritmo y los ritmos son los que son y ya han de ser respetados y ahora vamos todos muy acelerados lo primero es ese vínculo materno con el pecho. Qué importante es porque la madre es el mundo para el bebé, es la realidad. Y si no hay ese vínculo bueno, de amor que se da a través del pecho, el niño, el bebé va a quedar en un estado de abandono emocional a nivel muy primitivo. Y eso lo va a sufrir a partir de la adolescencia, la juventud. Una sociedad madura, adulta, para mí sería aquella que permite pues, que ese vínculo de la madre con el niño esté por lo menos un año o dos, por lo menos, que se dé pues, un anclaje amoroso, una recepción amorosa de la vida, que el bebé sea bienvenido realmente por la vida y perciba que el mundo es seguro, que el mundo es amoroso, ¿no? Bueno, pues esa escisión, pues claro, las mujeres tienen que incorporarse al trabajo a los 4 meses, mujer liberada es la mujer que tiene reprimida ese vínculo con el bebé, o sea, es un desquiciamiento muy grande el que se está dando. Y entonces las medicinas te van a llevar ahí, ¿no? A conectar con esa cesura, en mi caso por lo menos se vio así, tan temprana, en la que uno lo que siente es un vacío de amor. Y ahí tienes que hacer un trabajo de reconexión con el amor. Está en ti, está en el universo, no hay dualidad, es volver a conectar con esa sensación de amor incondicional. Y es un trabajo que hay que, pues, es muy interno, muy de ir al propio vacío, atravesar ese vacío hasta que llega un momento en que ¡buah! Se abre y puedes conectar con ese yo soy amor, ¿no? Como algo sentido. Ya no dependo del amor de una pareja, de mis padres, cada uno hace lo que puede, cada uno da lo que tiene, pero en mí hay amor y es esencial, es un estado esencial del ser humano que todos tenemos el deber de encontrar, de reapropiarnos, de integrar, porque sin eso, todo lo demás, ya puedes haber visto a Krishna, que no sirve de nada. Si no hay una integración con el amor incondicional, eh, difícilmente vas a tener pues una vida adulta madura, ¿no? Entonces, bueno,
yo creo que algo que estamos aprendiendo ahora es que la espiritualidad ha de integrar el cuerpo, pasa por ahí, por el sentir, por atravesar esos lugares oscuros del ser y volver a conectar con ese estado primigenio de amor, que es un amor muy sentido, muy científico, si vale la palabra. Hay una ciencia objetiva del amor, que es que el ser humano en su esencia tiene amor, es amor, y lo puede volver a activar. Y bueno, pues estas medicinas, unas más, otras menos, todas te van a llevar a ese estado de conexión. Y digo que es un deber, porque entendemos la responsabilidad en un sentido a veces muy superficial, ¿no? Con el mundo externo, ser responsables con nuestros hijos, con nuestros pagos que tenemos que hacer, las facturas, pero la responsabilidad interna es volver a conectar con ese amor que unos más que en otros se va entumeciendo y se va apagando. Y bueno, pues yo entiendo que estas medicinas de repente están llegando de América a Europa porque hay una desconexión generalizada del amor en Europa. No sé si son pues las guerras que se han dado, puede ser ese un factor, no sé cuál, o el exceso de desarrollo intelectual que ha habido, pero está habiendo como un fenómeno histórico, ¿no? De llegada de ese tipo de sustancias para reequilibrar al occidental europeo medio que se ha desconectado de su cuerpo, de su sentir, de su corazón, y ha de balancearse esos dos polos, ¿no? El intelectual y el emocional. Porque Sí, si no, sí. bueno, pues esta neurosis que hay ahora, tanta enfermedad mental, pues tiene que ver con una desconexión del sentir. Pues mira, estoy con Ali Al-Hakim, que es nuestro compañero de la Universidad del Terreno de las 5 leyes biológicas. Estamos haciendo ahora una serie también de vídeos sobre la sexualidad. Y pues estamos uniendo diferentes autores, ¿no? Él tiene la parte de Hammer, yo aporto la parte de Wilhelm Reich, Alexander Lowen y otros autores, porque el amor y la sexualidad en lo físico están unidos. Y entonces, como decía antes, si nos vamos al amor incondicional, nos hemos saltado todo lo físico, todo lo físico. Y entonces, claro, el cuerpo sigue en ese estado de carencia. Volvemos a lo mismo, el destete. Si el cuerpo ha perdido esa conexión de amor, luego se va a mover desde la carencia y va a moverse con ansiedad. Y eso se va a expresar cuando eres adulto en la conexión más íntima que tienes que te puede conectar con el amor. Y entonces harías el amor. Pero si lo vives desde el bloqueo, desde esa ansiedad, desde esa carencia, no vas a poner conciencia para hacer el amor. Y entonces simplemente te quedas en follar. Bien. Así que todo este tema de amor también hay que resolverlo a través del cuerpo. Hay que aprender a reconectar, hay que sanar esas heridas de separación, de abandono, de falta de protección, de desvalorización, incluido como ser sexual adulto. Y eso era lo que tendrían que hacer los padres también. Reconocer a sus hijos como hombre y mujer deseables y que pueden desear. Y ese deseo, esa energía interna, es la que luego nos va a llevar a expresar eso en el mundo y ser creativos. Y no solo traer hijos, sino generar un montón de cosas a nuestro alrededor, porque tenemos deseo, hay algo interno que nos mueve. Si no, nos quedamos en esas conceptualizaciones que nos llevan más bien hacia una visión budista de separación del deseo y de apagarse, de quedarse en esa paz y ya. Pero bueno, si has venido, has encarnado en el mundo material y el mundo material te ofrece tantas posibilidades, es un parque de atracciones, pues lo de decir, no, yo cierro la puerta al parque de atracciones y me quedo aquí observando desde fuera. Pues
para mí que queda un poco cojo. Y también cuando los enteógenos empiezan a funcionar, en mi caso yo sobre todo tengo experiencia con los hongos empiezan a activarte el cuerpo y de repente empiezas a sentir las energías en los chakras. Y cuando se te activa el primer chakra, el chakra raíz, y todo eso que tienes ahí, genitales, caderas y tal, empieza a vibrar, dices, ¡buf! Estoy vivo. Estoy vivo. Bien. Y luego, claro, tienes que empezar tu proceso de integrar esto en el día a día. Vale, sí, he tenido ese momento espectacular de sensación, de intensidad, vale, pero en el día a día se van a activar los mecanismos de defensa, te vas a aislar de nuevo de tu cuerpo y tienes que empezar el proceso para hacer que el cuerpo confíe y se vaya abriendo. ¿Qué ganas? Pues poder expresar el amor de una manera muy material a través de la sexualidad y haces el amor, ¿bien? Y también eres capaz de expresarlo en las interacciones que tú tienes o en lo que estás creando. Y entonces estás contribuyendo a que ese amor fluya por el mundo. Sí, 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 sí. La sexualidad es una parte más y allí hay patrones y allí hay desafíos también. Es verdad que bueno, las religiones más ortodoxas lo han ocultado, lo han escindido y se trata de integrarlo, se trata de, bueno, esa mirada, a mí me gusta mucho el Tantra, ¿no? Que todo es Shiva y Shiva se expresa como Shakti, como energía y la energía puede ser el dinero o puede ser la sexualidad y en todo tipo de energía puede estar Shiva, puede estar el absoluto también. Entonces, ver qué tipo de bloqueos hay ahí, ¿no? En la sexualidad como una manera de desarrollo de la conciencia. Si estoy bloqueado, pues tengo que tomarme en serio por qué hay ahí un bloqueo, ¿no? Porque si siento culpa, si siento vergüenza, si siento miedo, desconexión, no merecimiento de amor, ahí hay mucho, mucho bloqueo y es importante integrarlo en el mapa de la conciencia, qué hay de mí con la sexualidad, ¿no? Y bueno, para llegar claro, lo que tú dices, el hacer el amor de una manera consciente, de una manera que sea pues también como una conexión pues con todo el cuerpo y ese tipo de sexualidad todavía no está integrada en nuestra cultura, ¿no? Una sexualidad consciente, sentida, en el que yo veo al otro, en el que yo me recargo de energía con el otro, ¿no? En el que nos retroalimentamos energéticamente, pues eso también es una herramienta de trascendencia. Esa mirada de la sexualidad como, bueno, una manera de conectar con el sentir y de recibir al otro y desde ahí, pues, expresar esa alegría, ¿no? Que es la vida. La sexualidad es una de las grandes expresiones de la alegría de vivir y bueno, como bien has dicho, no se trata solo de quedarnos ahí en follar, tener hijos, sino que es un canal de trascendencia y también de expresión de la creatividad, ¿no? Una sexualidad sana se expresa en el mundo en forma de creatividad. Y eso está muy bloqueado también, muy bloqueado en vidas muy rutinarias, bueno, muy funcionales. Ser funcionario es la aspiración del español medio, pero ¿dónde está ahí la creatividad, no? Eso es un gran reto que es un deber que tenemos, liberar la creatividad en nuestro día a día, en nuestro mundo cotidiano. Bueno, muchas cosas. Sí, sí. Muchas Y cosas. bueno, por poner como así un elemento visual, el adulto no va a poder dar a los demás si no es capaz de generar su propio amor. El niño recibe amor por parte de los adultos y llega un momento en que el niño se tiene que transformar en adulto y entonces ya no va a recibir amor. Es él el que tiene que darlo. ¿Y cómo lo da? Haciendo el amor, creando él el amor. Y ese es el gran salto para llegar a adulto.
Bien. Pero para poder hacer tú el amor, tienes que tener resueltas tus carencias. Porque si no, entramos en la trampa de voy a un fin de semana tántrico y ya con esto desbloqueo mi sexualidad y tal. No, no, no. Tu sexualidad es la expresión de tus conflictos, de tus bloqueos y de tus carencias. Por lo tanto, sí puedes utilizar la sexualidad para entrar ahí de una manera consciente y darte cuenta de qué cosas se pueden expresar. Pero en el fondo te van a llevar a ese niño que en la gestación no tuvo un ambiente perfecto, a ese niño que no le pudo cuidar mamá porque estaba a 100.000 cosas porque eras una supermamá, a ese niño que luego le tuvieron que limpiar el culo rápido y le enseñaron a contraer todo el periné de una manera brutal para no hacerse caca encima y entonces no entrar en vergüenza, a ese niño que luego cuando empezaba a descubrir que le gustaban otros niños, otras niñas, pues le dijeron es que eso no está bien. ¿Vale? Todo eso hay que sanarlo e integrarlo. Y una vez se sana eso, tu cuerpo vuelve. Y con todo su potencial, con su capacidad de sentir placer, sentir amor, pero de arriba a abajo, en todas las células de tu cuerpo. Y claro, ahí cuando llega el orgasmo, entonces sí, avanzas al quinto nivel y ya tienes tu experiencia enteogénica a través de la sexualidad. Pero no te salten niveles. Porque si te vas al último, puede que entres en frustración completa de intentar algo que tu cuerpo no está preparado para poder mostrarte. Y entonces tienes que volver a empezar, vamos al paso 1, venga, empezamos el caminito y asentamos en el día a día con todas las herramientas que necesites para que tu cuerpo vuelva a activarse. Bueno, yo creo que con esto hemos hecho un aterrizaje corporal muy, muy completo y creo que es importante porque la gente habla de eso, ¿no? De alucinaciones, drogas, y es importante que quien experimente con esto tenga claro que hay que empezar por la tierra, por el sentir, por el cuerpo, las partes más primitivas y luego ya lo que sea, ¿no? Bajar esos vacíos, ¿no? Como tú has dicho, abrirte a las heridas. Ese es el trabajo para mí básico. Luego ya vienen los regalos, te pueden venir revelaciones o no. Eso, pues, es una gracia que te da el espíritu, pero lo importante es el trabajo más básico, ¿no? De vacío, de herida, de cuerpo, de sentir, de activar todo lo que has estado en carencia y activar ese potencial. Y bueno, pues de ahí al cielo, de la tierra al cielo. Pues sí, yo creo que ha estado muy bien la charla de hoy que hemos tenido. Muy divertida, muy interesante como siempre. Toma Y de nada, lo único, recordar a los que nos estáis viendo que si queréis más profundidad en estos temas, pues Alejandro tiene sus cursos en la Universidad del Terreno. Si queréis que os acompañe en este proceso de autodescubrimiento, de a través de ese enfoque más filosófico conectar con uno mismo. Y también pues está mi curso de iniciación a la holosofía que empieza en febrero para pues ese cuestionamiento del paradigma y poder integrarlo a través de trabajos corporales y trabajos emocionales que nos ayuden a cambiar, ¿no?, nuestras creencias limitantes por otras que nos den una apertura de vida y nos permitan disfrutar. Así que muchísimas gracias a los que nos están viendo, a ti Alejandro. Muchas gracias, Paco, por este ratito tan gustoso y de aprendizaje, que yo también aprendo mucho de ti. Y bueno, pues ahí tenéis nuestros cursos en la Universidad del Terreno. Os esperamos para este camino de autoexploración que no tiene final, pero sí un comienzo. Lo importante es comenzar, comprometerse con el inicio y luego ya, cuando uno tiene sus herramientas básicas ya integradas, ya la exploración es hasta el infinito. Bueno, El parque de atracciones está abierto. eso es. Pues seguimos Bien, en los próximos capítulos. Bueno, pues un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima.
Un abrazo grande. Chao.